Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Varán regresa a la mansión y le dice a Dylan que fuimos a la tumba de mi madre. Dylan dice que si lo hubiera sabido, habría venido también, pero Miran estaba muy inquieto. Mientras Frat y Varán hablan de encontrar a Hassan pase lo que pase, Gul los escucha. Varán dice, castigaremos a la persona que le hizo esto a nuestra madre y abandona a Frat. Cuando Frat está en la habitación, Gul se le acerca y le pregunta qué está pasando. Y Frat se enoja y le pregunta qué quiere decir. Gul dice, ¿por qué vas a matar a Hassan Karabey? Los oí hablar con el hermano Varán. Entonces, tenemos un pequeño argumento por este motivo y decimos que castigaremos a Frat Hassan. Cuando Dylan preparó café para Varán y se lo llevó, dice que Varán estaba muy molesto y cansado y no podía mantenerla. Varán y Miran dicen, tú y Miran sois mi fuerza, vuestra presencia es suficiente y abrazan a Dylan. Cuando la amiga de la escuela de Cevdet le explica que está buscando una casa para instalarse aquí después de divorciarse de su marido y le pide ayuda, Cebrille dice que Cevdet no es necesario, que hay un agente inmobiliario a 2 calles de distancia. Cuando Cebrille habla con un poco de desdén, se despide de Cevdet diciendo me alegro de haberte visto, y mientras llega el tío Kenan. Mientras el señor Kudret está sentado tristemente en el jardín, Dylan se acerca a él y le dice, pasé por lo mismo que tú, pero no estuvo bien ocultarlo. Señor Kudret, si hubiera dicho la verdad, tanto Varán como Cian se habrían quemado en el fuego de la verdad. Él constantemente me amenazaba con ellos. Más tarde, cuando le dice a Dylan que deliberadamente impidió que mejorara, dice, ojalá lo hubiéramos sabido. Al menos me lo habrías dicho cuando mejoré. El señor Kudret dice, ¿cómo podría decirte, querida, que iba a ser tu boda y que te enfadarías? En ese momento, Gul viene y dice que Varán y Frat van a matar a Hassan Aga, como temíamos. Cebrille le dice a su tía que se siente incómoda con el amigo de la escuela secundaria de Cevdet. Dice que la mujer es un hombre casado y avaro. Dylan pregunta si decidiste atrapar y matar a Varán en la glorieta después de lo que escuchó de Gul. Cuando Varán explica decisivamente que es para salvar la tradición y el honor de la familia, Dylan dice que pase lo que pase, no es necesario matar a una persona. Y entonces se produce una acalorada conversación entre ellos. Cuando Frat llega a Varán y le dice que hay noticias sobre Hassan, Varán se va y piensa que necesita hacer algo a espaldas de Dylan. Cuando Hassan llama a Zebair y le pide ayuda, Zebair dice, finalmente entendiste mi valor, bueno, te ayudaré por los viejos tiempos, pero no me harás mal. Hablan con Dylan Azadean y Gul de que esto no terminará bien, uno de ellos morirá o irá a prisión. Dylan dice que hay una crisis enorme y que llevaremos a Sankarabey ante la justicia para superar esta crisis con el menor daño. Para ello, Akif dice que necesitamos la ayuda del comisario. Buscan comprar una casa para Cevdet y Cebrille, pero no pueden encontrar la casa que buscan. Cuando Dylan le dice al señor Kudret que Varán y Frat se ensuciarán las manos, el señor Kudret dice, no te preocupes, hija mía, lo encontraré antes que ellos y lo mataré. Dylan pregunta por qué todos buscan venganza y nadie piensa en Miran. Me aterroriza que mi hijo crezca sin abuelo ni padre. Si Varán se mancha las manos de sangre, Miran se pregunta si crecerá añorando la voz y la presencia de su padre como Cian. Luego, mientras Akif intenta llamar al comisionado y pedirle ayuda, Varán llega y dice que nadie puede salvar a Akif, que todo lo que hay que decir está dicho. Todo lo que hay que discutir ya se ha discutido y la conversación se acabó. Señor Kudret, hija mía, ¿puede dejarnos en paz un rato? Dylan se va. Cuando el señor Kudret dice que tenemos que hablar ahora, Varán dice que no hay nada de qué hablar. Señor Kudret, póngase en mi lugar por un momento. Diría que sabiendo que las manos de su hijo se mancharían de sangre. Quite las manos de este asunto y detenga a Frat, él causó la muerte de mi esposa. Varán se enoja porque se pregunta si será solo mi madre quien le permitirá salirse con la suya con lo que le hizo a Dylan. El señor Kudret dice, aléjate, hijo, lo mataré, no tengo nada que perder de ahora en adelante. Varán descansa y va a la habitación, pensando que la flecha está fuera del arco. Se enoja con Dylan y le pregunta, ¿qué estás tratando de hacer? Te dije que no me confrontaras. Dylan, ya estás listo para enojarte, te dije que haré lo mejor que pueda. Akif dice que ya llamé al comisionado. Está por venir, así que no te enojes conmigo por nada. Varán grita y sale de la habitación.
Cuando comparte la situación con Akif y pregunta qué debemos hacer, Akif dice que si el señor Kudret testifica, las cosas pueden cambiar. Aunque Baran dice que no tendrá ningún efecto, el señor Akif Kudret no ha hecho ninguna declaración durante años. Cuando le pregunta qué dice, si quiere hablar, el señor Kudret dice que sí, le contaré todo lo que sé. Al tomarle declaración, el señor Akif Kudret dijo que confesó muchas veces mientras yo estaba en silla de ruedas para hacerme sufrir más. Después de recopilar la información, Akif abandona la mansión y le dice a Baran que coopere. Tan pronto como Akif se va, Baran y Frat dicen que no saldrá nada de esto, así que queda claro qué hacer. Mientras la señora Azade estaba sentada tristemente en el jardín, cuando Ahmet Efendi se acercó a ella, le preguntó, ¿escuchaste lo que pasó? ¿Es todo mi hija? ¿Qué haré ahora? ¿Cómo saldré de esto? Ahmet Efendi dice que actuarás según lo que te venga a la mente. La señora Azade comparte con Hasan que se considera responsable de que él sea así. Ahmet Efendi dice que todo lo que pasó ya pasó, pero cada pecado será pesado en la balanza de la justicia. Mientras Dilan cuida de Miran, llega Baran. Baran sostiene a Miran en sus brazos y la ama como mi fuente de paz. Dice que tú y tu madre estáis esparciendo mi abdomen como una luz brillante, ambos sois la razón de mi vida. Dice que tú eres igual para nosotros, eres la gran montaña en la que mi hijo puede apoyarse. Cambian la ropa de Miran juntos. Cuando le digo a Frat Gul por última vez que no intente nada por su cuenta, Gul dice que no somos niños, que sabemos qué hacer. Cuando Frat le dice que este asunto es entre mi hermano y yo, ella dice, soy tu esposa, ¿quieres que la vigile poniéndose en peligro? Y vuelven a discutir por este tema. Cuando Baran le dice a Dilan que sabes tocar una herida y hacer un ungüento, Dilan dice que esta vez no sé dónde lo sostengo, siento que va a sangrar. Baran dice déjame contarte una historia que te hará sangrar y explica que Cian era un bebé que no entendió nada, cuando su madre murió. Pero sé que porque estaba con ella cuando murió, mi madre me la confió y tuve que crecer. Cian pensó en Kader como una madre y la miró como a una madre. Un día, en su estado de infancia, dijo Gul. A ella es mi madre, tu madre está muerta. Cian vino corriendo hacia mí y me dijo, mi madre está muerta y le dije lo que significa morir. Ella lloró durante días en su habitación, pero cuando no estaba convencida, la tomé del brazo y la llevé a mi casa. La tumba de su madre, diciendo, nosotros no podemos verla, pero ella puede vernos a nosotros. Entonces hermano y hermana nos tomamos de la mano y le prometimos a nuestra madre que nos cuidaríamos unos a otros. Tuvimos que crecer temprano, pero alguien de nuestra propia sangre nos dejó sin madre. Y en nombre de la riqueza y el poder. Cuando Dilan pregunta si quieres que tu hijo experimente el mismo destino o quieres que crezca temprano como tú y Cian, Baran dice que no es lo mismo. Dilan dice lo mismo, cuando mates a Hasan, permanecerás en prisión durante años y tu hijo llorará y se pondrá triste, diciendo mi padre. Baran no quiere hablar más de este tema y quiere irse a la cama porque está muy cansado y quiere dormir. Mientras Frat bebía agua en la cocina, no podíamos deshacernos de esta oscuridad. Se dice que está oscuro día y noche. Mientras tanto, el señor Kudret viene y me dice buenas noches, hijo mío. Cuando le digo a Frat que quienes me ven estos días están cambiando sus costumbres, Frat dice que todos saben lo que está pasando y no saben cómo actuar. El señor Kudret dice que tuvo que guardar silencio sobre en qué tipo de maldad se encontraba Hasan, y para protegerlos, tuve que vivir mirando a Hasan a los ojos durante años, sin importar cuánto los odiara. Cuando le dices a Frat, habla con tu hermano, déjame cumplir con el deber del padre aunque sea tarde. Frat dice que no, papá, te respetamos mucho, pero ahora que se ha tomado la decisión por Hasan, haremos lo que sea necesario. Con mi hermano. Cuando Harun viene a preguntar por Yasmin, está muy emocionado y Yasmin intenta calmarlo. Baran está muy feliz en el jardín de la mansión con Miran en sus brazos. Aman a Miran juntos. En ese momento, aparece Hasan, apunta con el arma a Dilan y dispara. Mientras Dilan recibe un disparo en el pecho y cae, Baran lo atrapa y Baran se despierta gritando Dilan. Cuando Dilan se acerca a él y le pregunta si está bien, lo abraza fuerte y trata de calmarlo. Luego le dice a Dilan, entiéndeme, perdí a mi madre por culpa de ese hombre. No puedo soportar el dolor ni de ti ni de mi hijo, si te pasa algo, no puedo vivir, no hay otra manera. No puedo esperar hasta que ese hombre sufra su castigo. Dilan dice que esta vez no,
Varán, no puedo hacerlo, no puedo arriesgarme a que mi hijo crezca sin un padre. Por favor entiéndeme y se abrazan. Cuando Arun entra solo, el señor Kenan pregunta si es eso o si no tienes madre, Arun dice que es todo. Cuando el señor Kenan pregunta si su madre no da su consentimiento, Arun dice, no puedo mentirle, sí. Mi madre no da su consentimiento, hay alguien más a quien quiere, por eso amo a Jasmine. Cuando el tío Kenan se enoja mucho, Cevdet interviene y dice que hoy, como parte del hombre, preguntaremos por Jasmine, y el ambiente se vuelve tranquilo. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.